¿Qué es la retinopatía diabética? ¿Ok? Entonces, esta retinopatía se refiere a una situación que sucede en lo que es en una capa del ojito que nos ayuda a percibir perfectamente lo que corresponde a la visión, los colores, a poder transmitir estas señales e interpretarlas a través de lo que es el cerebro. Entonces es un punto de comunicación, y cuando sucede esto de la retinopatía diabética, precisamente es cuando esa retina empieza a deteriorarse, ¿ok? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a precisamente cuando hay un descontrol o no se ha logrado un excelente apego a lo que son las metas de control de una persona con diabetes, ¿ok? Entonces, la retinopatía diabética es una de las principales complicaciones de una persona con diabetes. Y la retinopatía diabética puede ser tan grave que una persona puede llegar a perder incluso la visión. Entonces, de ahí la importancia de que hablemos respecto a esta condición y que también hablemos sobre cómo poder prevenirla o saber qué se puede hacer para poder detectarla a tiempo, ¿ok? Entonces, familia, recordando, la retinopatía diabética es la pérdida de la visión. ¿Ok? Y esto se debe a que la retina sufre un daño, ¿ok? Este daño es un daño que se pasa a través del tiempo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces, como es largo el periodo en el cual está sufriendo este daño, se está dañando la retina, puede llegar a suceder que en etapas iniciales no se detecte ningún tipo de malestar, ningún tipo de síntoma, nada que nos indique que existe un daño en lo que es la retina. De ahí la importancia que se recurra a lo que es la revisión de lo que es el ojo, el fondo de ojo, principalmente realizado por un especialista, que en este caso sería un oftalmólogo, y si tiene o se dedica más a esta cuestión de poder detectar lo que es la retinopatía diabética o se especialista en esa área, es mucho mejor porque la experiencia va a poder darnos como una etapa más temprana, una detección más temprana de esta situación de salud. ¿Ok, familia? Muy bien. Y entonces, ya hablamos de qué es la retinopatía diabética y ahora pasemos a esta parte de qué síntomas pueden presentarse, ¿ok? Dentro de los principales síntomas que pueden aparecer es la presencia de manchas que estén de forma oscura en lo que es la visión. Algunos otros autores, o de acuerdo a la investigación que hice, puede aparecer como una especie de hebras que están flotando en lo que es en la visión, ¿okay? Y esto pues también es algo que se considera pues anormal, ¿no? Que no es normal esta presencia de hebritas que están flotando en lo que es el ojito que está dando esa visión, ¿ok? Otro de los síntomas es que se puede presentar lo que es la visión borrosa para una persona que vive con diabetes, o por ejemplo que se varía mucho lo que es la calidad de la visión, ¿ok? Otro de los síntomas es que puede aparecer zonas oscuras en lo que es el ojo, o sensación también de vacío también puede ser otra percepción que se presente en una persona que vive con diabetes. Y finalmente puede ser eso tan grave que les menciono que puede llegar incluso la persona a perder lo que es la visión, ¿ok? Entonces, estos son los principales síntomas, pero como les mencionaba, lamentablemente es cuando ya la enfermedad ya está avanzando, que en etapas iniciales puede no presentarse ningún tipo de situación por ahí que nos señale que hay alguna alteración. Por eso es importante que pasemos a los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si tú te identificas con uno o más factores de riesgo de los que voy a mencionar ahorita, entonces tú, la recomendación sería de que acudas inmediatamente con tu médico, con el especialista, para que te valore, ¿ok? Esa sería la recomendación. Si tú identificas estos factores que en un momento vamos a mencionar, que acudas con especialista. Sobre todo, repito, si vives con diabetes, sobre todo, y tienes también mucho tiempo con esta situación de salud,
entonces mucho más razón. Y si también nunca te has realizado un chequeo de la visión, con mucha más razón hay que realizarla, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos acercan, por decir así, a el desarrollo de esta situación de salud? Como bien les he explicado en transmisiones anteriores, siempre me gusta explicar los factores de riesgo con una especie de regla, que ahorita no tengo en la mano, con una especie de regla. ¿Por qué? Porque aunque no sucede así literalmente, pero nos ayuda a comprender mucho mejor cómo está esta situación de una persona sana a una persona con una situación de salud, ¿ok? Entonces vamos a ubicar que en el principio de este plumón, por ejemplo, está la persona con diabetes, ¿ok? La persona con diabetes, pero que no tiene ninguna complicación de salud, que tiene su glucosa controlada, ¿ok? Y que tiene todos sus otros parámetros en control, ¿ok? Y al final de este lapicero, de este plumón, tenemos a una persona con diabetes, pero ahora con ya varias condiciones de salud. Y aquí le vamos a poner el punto de que tiene diabetes más la cuestión de la retinopatía diabética, ¿ok? Entonces, el factor número 1, digamos así, que nos acerca al desarrollo de retinopatía diabética es cuánto tiempo la persona ya ha vivido con diabetes. Por ejemplo, es más probable que una persona que tiene más tiempo, 10, 20, 30 años o más viviendo con diabetes, que desarrolle lo que es la retinopatía diabética. Entonces, el tiempo que la persona ha estado viviendo con diabetes aumenta la probabilidad de desarrollar retinopatía diabética, ¿ok? Otro factor de riesgo es si esa persona, en todo caso, sea que tenga poco tiempo o que tenga mucho tiempo, pero no ha logrado sus metas de control de glucosa, es decir, que ha tenido la glucosa descontrolada. ¿Y cómo consideramos esto? Bueno, cuando la glucosa se ha mantenido por arriba de 200 miligramos y por muchos años, ¿ok? Entonces, eso es otro factor de riesgo que predispone al desarrollo de retinopatía diabética. Recuerden que aquí la persona solamente tiene diabetes y aquí tiene la persona diabetes con retinopatía diabética. Entonces, otro factor de riesgo, lo decíamos, la glucosa mal controlada o descontrolada, ¿ok? Otro factor de riesgo que se suma es la presencia de hipertensión, y en particular ahora cuando la hipertensión o la persona tiene niveles de presión alta, es decir, que tampoco ha logrado un control de la presión, entonces es otro factor de riesgo que predispone al desarrollo de retinopatía diabética, ¿ok? El siguiente, la presencia de colesterol alto. El colesterol alto consideramos el colesterol total, ¿ok? Y eso lo podemos encontrar, lo podemos saber a través de un examen de laboratorio. Una persona que vive con diabetes debe de hacerse chequeos completos de glucosa, colesterol, triglicéridos, para saber cómo se encuentran sus valores en sangre y saber si la persona está en control. Entonces, el colesterol elevado, que no está en control, es otro factor de riesgo que predispone al desarrollo de retinopatía diabética, ¿ok? Otro factor de riesgo que le vamos a sumar es, por ejemplo, la presencia de embarazo o que una persona haya desarrollado diabetes gestacional. También es un factor de riesgo que predispone, ¿ok? Y por último, de los principales estamos mencionando el consumo de tabaco, ¿ok? Entonces, estos son los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de retinopatía diabética. Vamos a repetirlo, lo que es largo tiempo viviendo con diabetes, muchos años, ¿ok? La glucosa descontrolada o que no se ha mantenido en rangos normales, el colesterol elevado, la presión arterial alta, ¿ok? Que la persona haya tenido diabetes gestacional, que la persona, por ejemplo, fume o tenga el hábito de fumar, ¿ok? Diariamente y varios cigarros al día. Entonces, esos son los factores de riesgo que me van a acercar de tener solamente diabetes a tener diabetes más ahora una complicación que es retinopatía diabética, ¿ok? Y entonces, ¿por qué sucede esto? Antes de pasar a las recomendaciones de cómo prevenir, quiero pasar a
¿Por qué sucede que estos valores afectan, digamos, lo que corresponde a esos vasitos de la retina? ¿Ok? Por ejemplo, cuando la glucosa está alterada en el torrente sanguíneo, esto predispone a lo que es un proceso inflamatorio, por ejemplo. Si a eso le sumamos que el colesterol está elevado, que la persona probablemente no practica ejercicio, entonces ese colesterol, ese exceso de colesterol que está en la sangre, se oxida y lo que sucede es que se pega a los vasitos sanguíneos que transportan esa sangre y lo van, por ejemplo, obstruyendo. En la cuestión, por ejemplo, del tabaco, ¿qué es lo que daña a los vasos sanguíneos? Bueno, los hace que sean más rígidos y los vasos sanguíneos deben ser flexibles para poder transportar lo que es la sangre. Al momento de fumar de manera crónica o de manera repetitiva, entonces estamos dañando a esos vasitos sanguíneos. Y finalmente, cuando la presión arterial, por ejemplo, no está controlada, está elevada, entonces ese vasito sanguíneo que ya está endurecido, que no es flexible, ese vasito sanguíneo o esa tubería que lleva la sangre que está obstruida por el colesterol y ahora le sumamos una presión alta, entonces se pueden romper esos vasitos sanguíneos que transportan esa sangre y pues se puede derramar lo que es sangre en lo que es el ojito y pues de ahí pues tener más consecuencias para la salud. Entonces a eso se refiere a que una persona, si tiene todos estos factores de riesgo, pues puede alterar de una forma, de hecho, irreversible su visión, porque ya una vez que se detecta lo que es la retinopatía diabética, no se puede como tal revertir, se puede trabajar en que no progrese más o que no se complique, pero en realidad ya la retinopatía ya no se puede revertir. Entonces, de ahí la importancia de que se detecte a tiempo y que se establezcan terapias para mantener y poder gozar de una visión adecuada, ¿ok? Ahora, familia, vamos a pasar a cuáles son las recomendaciones para prevenir la retinopatía diabética, ¿ok? La recomendación número 1 es mantener los niveles de glucosa en control. ¿Cómo sabemos que tenemos la glucosa en valores de control? Cuando la glucosa en ayuno se encuentra entre 70 a 130 miligramos en personas con diabetes y después de comer 2 horas después de comer está debajo de 180. Entonces, si estamos en estos parámetros de control, estamos mucho más lejos de desarrollar retinopatía diabética. ¿Cómo podemos saber cómo tenemos la glucosa, en qué niveles está? Bueno, solamente con el automonitoreo, es decir, que yo mismo o algún familiar me apoye realizando una medición de glucosa en el dedito y de esta forma yo poder saber que estoy en control. Otra forma de poder saberlo sin tener que estar picando frecuentemente, bueno, esta puede ser a través de un chequeo, un examen que se llama hemoglobina glucosilada, que nos ayuda a medir cómo hemos manejado la glucosa en los últimos 3 meses y nos saca un porcentaje y si ese porcentaje, por ejemplo, está debajo de 7, entonces estamos dentro de los parámetros de control, ¿ok? Entonces vamos bien. Ahí sí sabríamos que estamos en control de los niveles de glucosa, ¿ok? Entonces, la recomendación número 1 para prevenir la retinopatía diabética es que mantengamos los niveles de glucosa en control, ¿ok? La recomendación número 2 es mantener los niveles de colesterol dentro de los valores normales recomendados. Los valores de colesterol recomendados son de menos de 200 miligramos y el colesterol total y el colesterol que se le conoce como colesterol malo en menos de 100, 130, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo mantengamos así en estos valores porque nos va a ayudar, como repito, a que no exista un colesterol en exceso en la sangre, que se oxide y que empiece a tapar los vasitos sanguíneos, ¿ok? La recomendación número 3 es mantener las cifras de presión arterial dentro de rangos recomendados.
Si vives con diabetes, la recomendación es que esté debajo de 140/90, pero si ya como tal tienes la presión arterial como tal diagnosticada, entonces que esté debajo de 130/80. Entonces, esos son los valores de control. Igual esas son recomendaciones para México. Si tú me ves de otra parte, entonces deberías consultar los valores recomendados de tu país. ¿Ok? Muy bien. Otro dato importante es que se debe de reducir, por ejemplo, lo que es el hábito del tabaco si estás realizándolo en consumo ocasional del mismo. Si estás fumando varios cigarros al día, entonces te recomiendo que vayas disminuyendo progresivamente el número de cigarros hasta que su consumo sea ocasional. Si eliminas el cigarro de un día para otro de forma drástica, es más probable que se desarrolle el síndrome de abstinencia y esto pues haga que no puedas mantener el hábito de dejar de fumar o reducir tu consumo de cigarro, ¿ok? La siguiente y última recomendación, y no menos importante, y esto aplica inclusive para todas las personas con diabetes, así sean reciente diagnóstico, tengan menos de un año hasta las que tienen más tiempo, y es que realices una revisión anual o un chequeo anual de lo que es tu fondo de ojo o en realidad tu ojo completo, que vayas al oftalmólogo para que revise todo tu ojito y pueda detectar si existe alguna alteración. Recordemos que la alteración o el daño de la retina ya no se puede revertir como tal, pero se puede evitar que progrese, que se complique, y recordemos que la complicación pues más seria es que pueda hasta llegar a perder la visión. Entonces de ahí la importancia de que una vez al año, así sea reciente diagnóstico con diabetes o ya tengas mucho tiempo, acudas con tu especialista para la revisión de lo que es tu ojo. ¿Ok, familia? Entonces, espero que estas recomendaciones hayan sido de mucha utilidad para mis pacientes con diabetes. Espero que esto les sirva como una especie de recordatorio, porque todo este mes vamos a estar creando contenido para prevenir lo que es la diabetes y para prevenir las complicaciones de la misma. También recuerda que si necesitas tú algún tipo de acompañamiento, podemos darte seguimiento si tú gustas a través de nuestras consultas en línea a toda la República Mexicana. Ok, familia, fue un gusto que estuvieran aquí conmigo. Espero que este video haya sido de utilidad. Cuídense mucho y que tengan un excelente martes.